Buenos días queridos hermanos. Estamos una vez más listos ya para exponer la palabra de Dios después de haber participado de este culto de adoración en nuestros hogares, hasta ahora en nuestros hogares. Les enviamos con mi esposa un cariñoso saludo, deseando que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares. Y antes de orar para la exposición de la palabra, quisiera hacer dos referencias. La primera es que esperamos que la iglesia también participe orando al Señor para que nos indique con claridad el día en el que debemos ya regresar o estar en las actividades presenciales allá en el templo. Ya nos hemos reunido con el consejo y ahorita se está considerando en los primeros días de junio. Ya luego se les dará la indicación final, porque hay algunas cosas que tienen que prepararse antes de estar en estas actividades, pero ya vemos próximo ese momento y esperamos que Dios nos los conceda. Y la iglesia será informada como conviene para todo esto. Los jóvenes también han de participar ya en actividades presenciales en los próximos sábados. Por ahora no ha sido posible, ya ellos recibirán la indicación correspondiente y el diácono de jóvenes les comunicará. Y en cuanto a la preparación para el bautismo, el día de mañana inicia el curso a las 8 de la noche vía Zoom y estamos pidiéndoles que nos confirmen su participación, aquellos que tengan la disposición de bautizarse. Entonces estamos invitándoles para que nos digan. Ya algunos nos han dicho y queremos saber la cantidad de los que serán instruidos. Algunos quieren llevar el curso también aunque no se vayan a bautizar. Está bien, pero nada más que tendrían que decirme. Es algo que tenemos que tener los datos, hermanos. Así es que les pido que hoy por la tarde o cualquier hora ya me confirmen si van a participar. Ya los que me han confirmado los tenemos en la lista y esperamos que mañana a las 8 de la noche en punto estemos iniciando este curso y hemos de procurar que sea 1 hora la exposición de cada una de estas lecciones que están preparadas, usando el libro de catequesis bautismal y membresía que ya la iglesia conoce. Muy bien, hermanos, estos son los avisos que teníamos que darles. Ocupamos este tiempo que a veces no conviene, pero en cuanto a la grabación que se hace, pero es necesario. Ahora sí, les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, estamos en la oportunidad de exponernos a tu santa palabra. Tú tienes instrucciones muy claras y definidas para nosotros que decimos ser tus hijos, discípulos de tu Hijo amado o como cristianos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos favorezca para que la comprensión que corresponde a esta exposición y también la práctica pueda verse favorecida por tu bendita gracia, Señor. Tu iglesia necesita partir de esto para que su experiencia en su relación contigo tenga un significado cada vez más maravilloso. Habla, Señor, a nuestros corazones y permite que tu santa palabra pueda convertirse en un acontecimiento para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El domingo pasado expusimos lo que correspondía a Marta. Ahora ha de ser de María. Ya hemos considerado eso, no vamos a hacer mayores referencias. Queremos aprovechar este tiempo. Aunque el artículo lo tienen ahí ustedes, se les envía oportunamente, pero es necesario que en esta ocasión
Vayan ustedes tomando atención a esto y así comprenderán mejor el artículo. Estamos en el capítulo 11, en las exposiciones de los miércoles, que tiene que ver con el Padre Nuestro, y ya ustedes han de haber escuchado varios de ustedes. Pero para esto tenemos que terminar el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, y el último versículo es el que ha de ocupar nuestra atención ahora. Ya han leído en el momento de adoración los versículos 38 al 42. Pero el 41 y 42, y el 42 será el que nos ocupe ahora. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto tiene que ver, claro, con el versículo 39, que hace referencia de María y también de Marta. Voy a permitirme leerlo. En cuanto a Marta, que recibe a Jesús de Nazaret en su casa, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra, que era palabra de Dios. A partir de aquí, entonces, hemos de considerar a la otra hermana, a María. Marta está ocupada en otros quehaceres. María está sentada escuchando a Jesús de Nazaret, que le hablaba de lo que Dios reveló a través de su Hijo amado, como una máxima revelación que se da en la palabra de Dios. Lo que María es y lo que María hace corresponde a la voluntad de Jesús y recibe su aprobación. Permítanme aclararles: cuando decimos que lo que María hace depende de lo que María es. María es una persona de un corazón sensible y deseoso de saber la voluntad de Dios. Un corazón que podemos apreciarlo en la actitud que tiene para con el Señor Jesús, dispuesta a escuchar, deseosa, sedienta de escuchar la palabra. Ese es el corazón de María, eso es María. Y como es eso, entonces lo que hace es ponerse a los pies de Jesús y escuchar esas enseñanzas. Cuando ustedes y yo no tenemos la actitud correspondiente a un escuchar atentamente y de todo corazón la palabra de Dios, es porque eso somos. Somos personas de corazones que son un tanto duros, somos personas que nos resistimos o que para nosotros no es lo más importante. Somos personas que de acuerdo a lo que somos, eso hacemos. Ahí la razón del por qué haya tantos casos de indiferencia a la palabra de Dios, de un descuido claro, evidente. Lo que María es, le lleva a postrarse a los pies del Señor o a sentarse a los pies, como se acostumbra expresar en este contexto, y escucha atentamente la palabra de Dios. Y desde luego
que esa palabra de Dios que da a conocer la voluntad divina es algo que le agrada a Dios y está en la aprobación divina también. El lector se va a sentir interpelado y nosotros como lectores del Evangelio vamos a vernos situados en una encrucijada de dos caminos. Y ante esa encrucijada de dos caminos, nosotros tenemos que decidir por uno y desechar el otro. Optamos por uno y dejamos el otro. Aquí se trata de dos hermanas que nos representan bien eso. Y aquí opta María por algo que ya se ha dicho. La palabra que encontramos para tomar esta decisión es escoger. Y así lo dice el texto bíblico. Y María ha escogido la buena parte. La palabra escoger expresa la libertad que tiene María y opta por algo que no le va a ser quitada, que nadie se lo va a poder quitar. Y en el ejercicio de esa libertad se apropia de la palabra y entonces decimos, ha escogido la buena parte, o dirá el Señor Jesús, ha escogido la buena parte. También se encuentra en el marco de la alianza, ya en el Antiguo Testamento y en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20, cuando invita a escoger al pueblo de Israel, cuando invita a escoger la vida, sí. Y esta decisión que toma el pueblo se va a traducir en una intervención divina donde ha de haber bendición que sobreabunda. También en el libro que hemos referido y se refiere comúnmente es la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles, ese libro que apareció por ahí por el 90, algunos consideran o el 100, un libro que no está en el canon bíblico, pero que ha sido citado frecuentemente, que nos enseña varias cosas que ya estaba haciendo la iglesia en ese entonces. Estamos hablando del año 100 después de Cristo. Ahí introduce este libro para desarrollar su doctrina de los dos caminos, lo introduce con los términos siguientes. Hay dos caminos, uno de vida y otro de muerte. María opta por el camino de vida. La parte escogida por María es, en aquella situación concreta, al escoger, como se expresa aquí en el versículo, la buena parte, lo que está sucediendo es que María, al escoger eso, está gozando, participando, beneficiándose de la presencia del Señor y está escuchando su palabra. Es una especie de comunión con Él, pero es un escuchar atentamente la palabra. Y esa es la buena parte que escoge María. Con la expresión buena parte, recuerda la parte que Dios mismo constituye para aquellos, Dios mismo constituye esa buena parte para aquellos que, como los levitas, en el Antiguo Testamento no reciben ningún lote de tierra, ninguna porción, ninguna parte de tierra. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, dice Dios a los levitas.
Y es una expresión, un concepto que viene en varias citas, hermanos. Ahí lo tenemos, los versículos. Y no se agregaron otros más. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Después que Dios dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, le dice a los levitas. También se va a decir ya en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Ahora ya no como levita exclusivamente, sino como alguien piadoso. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Salmo 119, 57, Salmo 142, 5. Bueno, ya ustedes podrán ir cotejando estas citas. Lo cierto es que Dios es la buena parte para una de las tribus de Israel, los levitas. Pero esta buena parte también puede ser para los israelitas piadosos que deseen hacer la voluntad de Dios, y eso hace que se exprese en estos salmos que he leído el anhelo, el deseo de estos piadosos israelitas de convertir así a Dios como la porción y la herencia. Mi porción es Jehová. Sí. Esta parte es buena. ¿Y por qué es buena, hermanos? ¿Por qué se dice que es la buena parte o la parte buena lo que ha escogido María? Bueno, es que corresponde a la voluntad de Dios. Y de Él recibe la calidad de bueno o buena. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea. Es lo mejor para nosotros. Por eso es una parte buena. En la comprensión oriental, ustedes han de saber que la expresión escuchar, shema, incluye dos aspectos: el oír y el obedecer. Y en cierta forma también nosotros, aún en nuestro castellano, lo usamos. Como una madre que ha enviado a su hijo para que haga algo, un mandado, decimos, y el niño como que no quiere ir o es distraído, entonces se acerca a la mamá pasado un tiempo y le dice, ¿qué no oíste? Porque está parado. Y esto quiere decir que el oír para nosotros también, o el escuchar, implica obediencia. Para el niño, ir y hacer lo que se le ha dicho. Pero de una manera especial en la concepción oriental está muy bien definido: oír y obedecer. Así es que escuchar esa palabra de Dios incluye ya el obedecer lo que se indica ahí. Y voy a permitirme leerles algo, hermanos, que espero que pueda servir para ustedes. Y desde luego aquí estoy refiriendo la parábola del sembrador, que hace referencia en cuanto a la tierra, pero en esto el corazón de cada, aplicándolo ya a nuestras vidas de cada uno. Cuando se obedece la palabra, se oye y se obedece, es decir, se escucha, entonces nosotros atesoramos esa bendita palabra en nuestros corazones. Queda ahí, ya queda ahí. Y esto hace entonces que pueda hablarse de un acontecimiento, de una experiencia, sí. Y esta es la razón por la que se dice no le será quitada, por cuanto el que escucha con el anhelo de hacer la voluntad de Dios, Dios se encargará de que esa palabra quede ahí. María viene a ser esa tierra que da 100 por 1, porque retiene la palabra oída.
ni las aves del cielo se la pueden comer, ni el sol se la puede secar, ni los espinos la puede ahogar. Esta palabra escuchada no le será quitada, ni el diablo podrá quitarla, ni las pruebas la apartarán, ni los afanes, riquezas y placeres de la vida podrán ahogarla. Nadie puede quitarla. Cuando esta bendita palabra ya es parte de nuestro corazón o de nuestra vida. Jesús no quiere decir que Marta, o decir a Marta que limite sus atenciones a unas pocas cosas. Quiere declarar que la actitud de María está en conformidad con lo único que importa. Y le refiero brevemente, en la historia de la interpretación bíblica, esta expresión ha tratado de entenderse que es una de las mejores cosas, pero no se ha podido. Y se sigue traduciendo y se seguirá traduciendo con esta expresión definida, hermanos, en la que he expresado aquí. Es no las pocas cosas, no, es la única cosa, es lo único que tiene la importancia, así. Pero las demás cosas, ahorita esperamos entenderlas. A Marta, que se siente aislada, sola, como dice el versículo 40, queriendo hacer demasiado, Jesús le dirige una advertencia y le hace ver en el versículo 41 lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas cosas. Y esto hace que le ponga a María como un ejemplo, ya que al escoger la buena parte ha reconocido la única cosa. Y en esto hemos de decir solo una cosa, y esta es la palabra de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura o belleza de Jehová y para inquirir o cuidar su templo, dice el Salmo 27:4. Es la única cosa importante con este calificativo de importancia. Y las demás, seguimos esperando. Aquí encontramos dos diaconías. No se está diciendo que Marta esté pecando por esto. No, y es bueno que quede claro. Las dos diaconías, una tiene que ver con la de la palabra, la diaconía de la palabra o el servicio de la palabra, y la otra diaconía tiene que ver con el servicio. Ciertamente no hay que despojar de su valor a esta diaconía del servicio, pues el servicio es incluso indispensable, como atestigua la colaboración de la suegra de Pedro después de ser sanada en el capítulo 4, versículo 39. O la de los acompañantes de Jesús en el capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y allí se está hablando de este servir. Sin embargo, este ministerio o servicio no debe separarse de la fe. Iría a la deriva, si se separa de la fe, iría a la deriva.
si dejara de alimentarse de la palabra del Señor y se alimentara solo de un sentido autónomo, muy mío, del deber y de la preocupación individual de obrar bien, porque quiero hacer esto que es bueno y esa motivación me mueve a servir. Y ahí es donde tenemos problemitas y esperamos aplicarlo. Lo que importa es tomar en cuenta la prioridad de la palabra de Dios y de su escucha atenta y de su atesoramiento de esa palabra, decimos. Solo la fe permite comprender que antes de servir tenemos que aceptar ser servidos por Cristo. En la exposición pasada les decía, lo que hace Marta es beneficia al Señor Jesús. Lo que hace María se beneficia a ella. Y tal vez pueda decirse, no, pero es que nosotros debemos procurar. Pues no, hermanos. No. Tenemos que aceptar ser servidos por Cristo. Sería incluso gravemente peligroso tomar la iniciativa del servicio divino antes de haber acogido a Cristo y su palabra. Y aunque este servicio sea un servicio que se califique como divino o para Dios, pero si no hemos acogido su palabra, si no la hemos escuchado, si no la obedecemos, es hasta peligroso eso. Sí, gravemente peligroso. La preocupación de servir incluso al mismo Dios no puede venir más que en segundo lugar. Las mujeres y los hombres deben comprender primero que el Señor les presta atención, que ha venido a servir el Señor. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve y no a ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y este significado de estas expresiones del Señor Jesús tienen que ver con ese servicio básicamente de la palabra, de la revelación. Sumergida en sus propios afanes, Marta se olvidó de que el Señor se preocupaba de ella. Jesús no juzga a Marta, sino que la llama. Marta aprende de Jesús que puede poner sus preocupaciones en sus manos y en las manos de Dios, como ya se refirió la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7. El Evangelio sugiere de este modo que seamos primero María, que nos hagamos luego Marta. Pero una Marta aliviada por el Señor y rodeada por sus hermanas y hermanos en la fe. Queridos hermanos, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, hasta donde logro comprender, claro, los estudiosos lo expresan, hermanos, pero también nosotros nos damos cuenta. Estamos viviendo tiempos difíciles y quisiera que esto quedara muy claro para la iglesia. Y si los demás no tomaran en cuenta eso, pero ustedes, hermanos, o aquellos que están escuchando y desean hacer la voluntad de Dios, estamos viviendo tiempos difíciles porque la palabra de Dios ha pasado a un segundo o tercer término. Porque no sé qué sucede, hermanos, que a la palabra de Dios no se le dé la importancia que tiene. Es la única cosa que para Dios y desde luego para nosotros que vale la pena hacer. Escuchar a Dios. Toda nuestra vida debe estar determinada por ese escuchar a Dios. Toda nuestra vida ha de estar definida por esa bendita palabra que se nos ha revelado, el conocimiento de su santa y divina voluntad, agradable y perfecta. Toda nuestra vida debe estar regida por eso. Queridos hermanos, queriendo apreciar el deseo de Dios,
Primero tenemos que ser María y después Marta. No se está diciendo que no se sirva. No se les está diciendo a nuestros hermanos diáconos que no cumplan con eso, y bendigo a Dios por el trabajo de ellos. Pero eso sí, que lo sepan ellos y toda la iglesia. Eso se ha de dar después de que la palabra de Dios sea todo para nosotros. Y qué riesgoso es que pudiéramos tener líderes que por el deseo de hacer esto, aquello y tratar de agradar a Dios con esto y aquello, se olviden de que lo primero es la palabra de Dios. Qué peligroso es para los padres de familia que quieran hacer esto y aquello con sus hijos, con su hogar, si no está determinado por la palabra de Dios y en las áreas que ustedes quieran verlo. Qué peligroso es que tomemos decisiones y no dependamos primero de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Le parece bien esto? ¿O son gustos y hasta caprichos nuestros? Es que sin la palabra de Dios no es lo primero. Estamos perdidos. Si es que la palabra de Dios no cobra la importancia que debe tener, entonces, perdónenme, estamos perdiendo el tiempo. Y como les he dicho, hasta la muerte espero que Dios me ayude para seguir insistiendo en la bendita palabra de Dios. Esa bendita palabra de Dios que debe llenar nuestras vidas. No es ocurrencia de alguien, hermanos, ni es un gusto. Está puesto en nuestros programas el Salmo de la semana, la oración de la semana, está puesta también la lectura de los libros de la semana y otras invitaciones más. Pero, la iglesia, pues bien, gracias, porque es posible que varios de ustedes no sepan ni qué libro se está leyendo. Es posible que ustedes no se hayan adentrado en el término de Crónicas y entrar a Esdras, a Nehemías, a Esther. No se engañen, hermanos. No jueguen con eso. Y no quiere decir que es que se tiene que hacer. Es que mi corazón me mueve a eso. Es que tú tienes que leer la palabra. Es que tú tienes. Por eso no tiendo a insistir en eso. Pero cuando la palabra de Dios me lo permite, se los digo. Y espero decírselos con claridad. Es que si no tengo un corazón como el de María, me voy a poner a hacer 1 y 1000 cosas. Y la palabra cuando haya tiempo. Y es que si no tengo un corazón como María, me daré hasta el lujo de ser descuidado, menospreciado. Y escuchar la palabra, bueno, ¿me permiten decirle algo? Para mí, si he de escuchar la palabra, he de gastar toda mi capacidad mental. Y he de terminar cansado. Pero una cosa no me he de perder. Discúlpenme, hermanos, pero Dios sabe que esa ha sido mi vida. Y desde jovencito, toda mi mente y mi corazón. No sé por qué algunos ni importancia le dan. Pues están engañándose. Si la palabra de Dios no es lo más importante, es la única cosa, es la buena parte, la cual no le será quitada. Nadie me la podrá quitar. Y si la palabra de Dios la atesoro con ese anhelo y con ese deseo en mi corazón, la guardo en mi mente y vivo de acuerdo a ella, esa palabra de Dios ni el diablo me la quita. Como dice la parábola que referimos, esa palabra de Dios estará en mi corazón permanentemente,
porque corre por cuenta de Dios, ya que Dios lo ha dicho, no le será quitada. Y si de veras anhelo la palabra y busco cómo leerla y procuro esto y aquello, y si he de hacer muchas cosas, pero primero esto. Y si tengo varias responsabilidades, no se les está diciendo que sean irresponsables, pero primero esto, hermanos, primero la palabra. Y si es así, dice Dios, y permítame expresárselos así, de mi cuenta corre que no se les va a quitar. Y cuando dice que la palabra de Dios no nos será quitada, está diciendo, Dios no será quitado de nuestro corazón, porque con la palabra está la presencia de Dios. Y con el atesorar la palabra, estoy atesorando la mismísima presencia de Dios. Y puedo levantarme para decir que Dios está conmigo y yo con Él. Y puedo vivir en esa confianza. Y espero que eso me familiarice más con Dios, para que no sea tan raro cuando ya esté por la eternidad con Él. No me será quitada esa palabra bendita. Nadie me la podrá quitar. Nadie. Padre Celestial, bendito seas por tu palabra. Y perdónanos si en determinados momentos has visto descuidos de nuestra parte. Habla a tu iglesia, Señor. Y a los que aún no siendo de tu iglesia, que empiecen a entender que esto es lo único que vale la pena. Lo demás es añadidura, Señor. Y no se está diciendo que no se van a hacer otras cosas, pero sí se está diciendo que las otras cosas que se hagan ha de depender completamente de tu santa palabra, de tu voluntad, Señor. Gracias, porque nos llamas ahora como Martas afanadas para que seamos como María. Danos esa dicha y a tu iglesia permite que esto pueda llevar a hacer arreglos y le dé el primer lugar a tu santa y divina palabra. Y tu gracia se derrame abundantemente para que esta palabra tuya se traduzca en una vida cotidiana, en una práctica de cada día. Gracias, Señor. Porque al tener tu palabra en nuestros corazones, te tenemos a ti, Señor. Bendito seas. Líbranos de hablar de tu presencia en nosotros de una manera emocional. Permítenos hablar de esta manera real y bíblica. Si tu palabra está en nosotros, tú estás con nosotros. Y el día de mañana terminaremos felizmente nuestros días, porque esa palabra nadie nos las podrá quitar, porque tu presencia no nos los puede quitar nadie. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles en esa búsqueda, porque el enemigo procurará principalmente esto, que no le demos el primer lugar a tu santa palabra. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.